En este video vamos a crear una campaña de reconocimiento de marca y ver cómo usar la mejora estimada de recuerdo del anuncio en tus métricas. Para este video vamos a tomar el ejemplo de una tienda que vende ropa y zapatos y por este año quiere promocionar su nueva colección de zapatos. En este caso va a crear una campaña con objetivo de reconocimiento de marca para que la gente se recuerda que están saliendo una nueva colección de zapatos. Entonces vamos a empezar ahorita. Vamos a dar un clic sobre el botón crear. Luego vamos a elegir reconocimiento de marca. Luego da un clic sobre continuar. Puedes dar un nombre a tu campaña. Luego más abajo activar la opción optimización del presupuesto de la campaña. Luego puedes elegir un presupuesto diario o total. Lo que les recomiendo cuando vas a crear una campaña de este tipo es realmente dedicar un presupuesto importante, porque si tienes un presupuesto débil no va a tener los resultados que tú deseas. Para seguir vamos a dar un clic sobre siguiente. Luego estamos en la parte del conjunto de anuncios. Aquí puedes configurar las fechas del calendario. Más abajo tienes que configurar tu público. Aquí te recomiendo de tener una segmentación amplia, porque interesa buscar nuevos usuarios mediante una segmentación amplia en función de diferentes factores. En esta fase jamás te debes centrar en cerrar una venta o en la conversión, sino que todo rija en torno a informar y enamorar a posibles consumidores. Estos son algunos de los aspectos a considerar. Primero, usar audiencias similares o lookalike partiendo de una personalidad tuya. En este caso voy a usar una base de público similar que yo he creado, más antes. Si no tienes públicos similares, puedes crear un público guardado y segmentar tu audiencia en función de los criterios siguientes: datos demográficos genéricos, como son la edad, el sexo, la ubicación o el idioma, con datos demográficos específicos, como la educación, la composición del hogar, el cumpleaños, el puesto de trabajo, o con comportamientos o intereses. En este caso voy a dejar todas las opciones, solo que aquí voy a poner España. Voy abajo, en la parte ubicaciones, deja la opción ubicación automática para poder publicar automáticamente en Facebook, Instagram y Audience Network. Más abajo podemos ver la opción optimización y entrega. La opción de optimización es el resultado deseado por el que el sistema puja en la subasta de anuncios. Por ejemplo, aquí optimizamos el conjunto de anuncios para obtener mejor recordatorio del anuncio. Los anuncios que lo conforman se dirigirán a las personas de tu público que tengan más probabilidades de recordar del anuncio. Más abajo podemos dar un clic sobre mostrar más opciones y aquí podemos ver que Facebook nos cobra por impresión. Después del conjunto de anuncios llegamos a la configuración del anuncio. Aquí dale un nombre a tu anuncio, elige la página donde quieres pautar. La decisión sobre qué tipo de anuncio utilizar no sigue ningún criterio específico, sino que es totalmente una elección personal. Dependerá básicamente del tipo de contenido que tengas a mano y el tipo de campaña que vayas a usar. Por ejemplo, si tienes un video en alta calidad, muy atractivo y divertido que anuncie tu marca, podría funcionarte muy bien utilizarlo como anuncio de video dentro de una campaña de reconocimiento de marca. O quizás tienes alguna noticia sobre tu negocio o sector que quieres compartir, pero dispones solo de varias imágenes. En este caso, quizás lo interesante es lanzar un anuncio informativo con una presentación. Pero en general recomiendo el video para mejorar el recuerdo de tu anuncio. Otra cosa, cuando creas un anuncio puedes entonces elegir el formato aquí, elegir el contenido multimedia, pero también puedes usar una publicación existente. Me explico. Aquí puedes elegir esta opción, usar publicación existente, luego venir en contenido del anuncio, dar un clic sobre seleccionar la publicación. Y aquí vas a ver las publicaciones que tiene en tu página de Facebook. Puedes elegir, por ejemplo, una publicación que tú hiciste. Da un clic sobre continuar. Y vas a usar esta pieza, esta publicación para tu campaña. Yo prefiero esta manera que publicar un dark post
una publicación patrocinada, porque en este caso puede generar reacciones positivas con tu campaña de reconocimiento de marca y conservar en la publicación de tu fanpage los comentarios y reacciones positivas. Para nuestro ejemplo, yo armé un video, yo hice un chiquito montaje para promocionar la tienda de zapatos de una nueva colección. Entonces le voy a mostrar, no es algo increíble, pero es algo que podríamos pautar con este tipo de campaña. Voy a ampliar. Ok, está súper, tiene la vista previa. Aquí puedes cambiar si quieres ver con la sección de las noticias de la computadora, si quieres. Voy a cerrar. Ok, más abajo tienes que configurar la llamada a la acción, puedes agregar un botón. Lo que te recomiendo aquí, estamos en el TOFU, en el top of the funnel. Aquí no es vender algo, entonces no vas a usar los botones como cotizar o solicitar cita o comprar, pero más botones como más información, ver funciones o ver más. La idea aquí es hacer descubrir tu producto, tu marca, tu servicio a la gente que no te conocen. Luego puedes configurar tu página de destino. Cuando todo esté hecho, puedes publicar. Después de crear tu campaña, déjala correr unas semanas en función de las fechas planificadas. Luego puedes revisar la métrica mejora estimada de recuerdo del anuncio para analizar la campaña. Si la columna mejora de recuerdo del anuncio no forma parte ya de la creación de informes en el administrador de anuncios, haz clic en las columnas, luego personalizar columnas. Aquí escribe recuerdo. Marca las casillas y las columnas para que se agregan en interfaz. Luego da un clic sobre aplicar. Y vas a ver en tu interfaz que esas tres métricas se añadieron a la interfaz. Ahora le voy a mostrar otra cuenta publicitaria con datos. En este ejemplo podemos ver 5.600 que corresponde al número estimado de personas adicionales que es posible que recuerden haber visto mis anuncios si se les pregunta en un plazo de 2 días. Esta métrica solo está disponible para activos del objetivo de reconocimiento de marca, pero también el objetivo interacción con una publicación y el objetivo reproducciones de video. Luego tiene el índice de mejora estimada de recuerdo del anuncio, que representa la frecuencia con la que un número estimado de personas adicionales, si se les pregunta, recordarían haber visto tus anuncios en un plazo de 2 días. Esta métrica se calcula dividiendo la mejora estimada de recuerdo del anuncio entre el alcance de tus anuncios. Esta métrica es únicamente una estimación y puede ser imprecisa. Luego tenemos el costo promedio por cada mejora estimada de recuerdo del anuncio. Aquí corresponde a 2 centavos, que es bastante barato. Esta métrica se calcula dividiendo el importe total gastado entre el índice de mejora estimada de recuerdo del anuncio. Toma en cuenta esas métricas cuando analiza tu campaña. La mejora estimada de recuerdo del anuncio es una aproximación y puede no ser una métrica precisa. Para obtener métricas exactas de la mejora de recuerdo del anuncio, es mejor realizar un estudio de mejora de la marca. La posibilidad de llevar a cabo un estudio de mejora de la marca depende de varios factores, por lo que no se puede garantizar la disponibilidad. Veremos en una sección futura este tipo de estudio.